Buenas noches a todos, espero que estén bien, espero que estén gozándose, espero que estén bien de salud, espero que estén animados, sobre todo eso, animados, porque vuelvo e insisto, durante todo este tiempo de pandemia no ha sido fácil, ha sido más difícil para algunos que para otros. Hay personas que piensan que realmente no les afectó en absoluto todo esto que sucedió, pero no, a todos nos ha afectado en un nivel más alto o un menor nivel, pero todos hemos sido afectados de una manera u otra. Así que estas transmisiones realmente son hechas con el propósito de sacarnos de allí, de darnos esperanza, de darnos luz, dirección, no de mi persona, sino por supuesto de Dios, pero por supuesto tratar de animar los corazones, quizás aclarar las mentes, los pensamientos y de esa manera tomar decisiones correctas. Así que, una vez más, yo sé que la vida nos ha traído durante todo este tiempo pruebas, problemas, enfermedad, necesidades, pero en todo eso Dios ha sido fiel, Dios será fiel siempre porque Él es fiel. Así que le damos gracias a Dios por eso. Hoy tengo un anuncio, hoy me lo pasaron, quiero compartirlo. Me interesa montones la comunidad hispana. El anuncio que van a ver es solamente, por supuesto, para los que viven aquí en este sector de Estados Unidos. Y me compartieron esto y quiero compartirlo con ustedes. Es acerca de una clínica de vacunación. Hoy se me dio esto y ahí lo comparto para que lo vean. Ahí lo tienen. Es en Springfield Resource Center, la clínica de vacunación para el COVID-19. Será el domingo 13 de junio, o sea, este domingo que viene, de las 3 a las 5:30. Y la vacuna, como ya pueden ver allí, es la Johnson & Johnson, lo cual es una sola dosis. Y como pueden leer allí, es para toda persona mayor de 18 años. Ahí tienen la dirección, la cual es en Springfield Resource Center. Es en el 7224 Commerce Street, en Springfield, Virginia, 20150. Muy importante, no se necesita cita. Cosa muy rara, pero esta vez se está haciendo así. Nada más dice, si desea reservar su vacuna, la puede hacer escaneando este código, pero si usted quiere reservar, sin embargo, no se necesita hacer cita, solo debe llegar. Esto es, el primero que llegue, simplemente ahí lo van atendiendo. Así que les animo, si usted todavía no ha sido vacunado y le gustaría hacerlo este próximo domingo de las 3 a las 5:30 estarán allí en Springfield. Esta información la vamos a poner en las páginas para que usted pueda accesarla y de esa manera pasar la voz a todos aquellos que usted quisiera compartirlo. No hay ningún requisito, no se está pidiendo ningún papel ni nada por el estilo. Lo que está sucediendo es que los niveles de vacunación bajaron al piso. Entonces, el porcentaje que se necesita para tener una comunidad saludable, entonces se está volviendo más difícil llegar. Entonces, la idea es que la burbuja vaya creciendo, 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 para que de esa manera haya mucho más seguridad en toda la población. Y esto es, digo yo, por cuidar a otros. Ya a ti no te interesa porque entonces estás bien, etcétera, pero el ponértela está cuidando también a otros, que puedes llegar a ser portador. Quizás eres simplemente alguien que es asintomático o alguien que es fuerte y no le va a dar muy fuerte, pero todos esos riesgos contribuyen a que otros sean contaminados. Entonces, simplemente, si Dios te da la paz, la tranquilidad para hacerlo, simplemente hazlo este próximo domingo 13 de junio. En fin, cualquier pregunta me la pueden enviar aquí al canal. Caramba, Dios. Y con mucho gusto yo les contesto. Bien, hoy quiero hablarles de algo, si conoces de Cristo, si conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, si Dios te dio esa gran oportunidad, ese gran privilegio, esa gran bendición de conocerlo de manera personal a través de su Hijo Jesús, no por una iglesia, no por una religión, no por lo que haces o dejas de hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, al morir por tus pecados en tu lugar y al resucitar de la muerte para así vencerla, y de esa manera abrirle la puerta para que todo aquel que en Él cree como su Salvador tenga vida eterna, o sea, no vaya a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Dios nos dio varias cosas.
regalos importantísimos para poder vivir en esta vida tan dura, porque la vida es dura. Cualquiera que diga lo contrario, pues quién sabe dónde está viviendo. Pero la vida es difícil, es dura, contiene retos todos los días, decisiones que hay que tomar todos los días, a veces fáciles, a veces difíciles, nos equivocamos, en fin, es difícil. Pero Dios nos dio varias herramientas, instrumentos para ayudarnos a vivir esta vida. Uno de los más importantes es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios puesta en un libro para ayudarte a vivir, para ayudarte a transitar por esta vida que a todos nos trae siempre situaciones difíciles. Entonces, quiero hoy compartir con ustedes 10 beneficios de leer la Biblia. 10 beneficios de leer la Biblia. Y que ojalá pudieras al final de los 10 ver el valor tan tremendo, tan grande que tiene la palabra de Dios. Soy cristiano también, y todos tenemos la misma tendencia a vivir de lo que otros nos enseñen, a vivir de lo que otros nos digan, pero Dios quiere ser un Dios personal. Dios quiere enseñarte de manera personal y para hacerlo Él usa su palabra, la Biblia. Entonces no es cualquier cosa. Entonces yo quiero que consideren conmigo 10 beneficios solamente por leer la Biblia. Y pídale a Dios que le dé ojos para ver el valor de la Biblia y que despierte en usted un deseo inquebrantable, una pasión absoluta por la palabra de Dios. Esta es una lucha por el gozo y el arma es una nueva visión de cómo el valor de la palabra de Dios sobrepasa todas las cosas en la tierra. Entonces, la primera cosa que quiero que veamos el día de hoy, el primer beneficio es que la palabra de Dios despierta y fortalece la fe. Voy a repetirlo, la palabra de Dios despierta y fortalece la fe. Miren, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu, nos despierta, no despierta ni fortalece la fe sin la palabra de Dios. Hay gentes que piensan que su fe va a ser fortalecida por las experiencias o emociones que puedan pasar. No es así. El Espíritu Santo no despierta ni fortalece la fe sin la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La fe proviene de oír y oír mediante la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi fe despierte, que mi fe se fortalezca, yo necesito estar escuchando, leyendo la palabra de Dios. La razón de eso es que el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para glorificar a Cristo, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo se vea como Él es de maravilloso. Pero Cristo no sería glorificado si el Espíritu despertara la fe en ausencia de lo que Él reveló en cuanto a su gloria en los evangelios. El domingo le decía a la iglesia, ojalá que leyeran los evangelios 4, 5, 10 veces al año. Los 4 evangelios, porque ahí van a ver no solo la revelación de Dios hecho carne, sino la revelación de la persona de Cristo, el ejemplo a seguir, la vida maravillosa del Salvador, la vida perfecta del Salvador, y eso va a hacer, lo que va a hacer es que va a despertar y fortalecer tu fe. Y vaya que todos necesitamos fe en estos días tan difíciles. Cristo dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Entonces, si el Espíritu nos llevara a la fe en ausencia del anuncio de Cristo en su palabra, nuestra fe no estaría en Cristo. Entonces, Cristo no sería honrado. Entonces, uno de los beneficios al leer la palabra es que Dios despierte y fortalece mi fe para que yo glorifique al Señor Jesucristo. El ministerio, el trabajo del Espíritu Santo es despertar la fe a través de la palabra de Dios para que tú exaltes a Cristo. Lo que significa que cuando vamos a la palabra de Cristo, nos ponemos en el camino de la voluntad del Espíritu para revelarnos a Cristo y fortalecer la fe. Mira, cada vez que conoces un poquito más de Cristo y tienes esa experiencia tan linda de leer y Dios te enseña, Dios fortalece tu fe. Y en esa fe está el gusto y la semilla de todo tu gozo. La palabra que despierta nuestra fe obra para que tengamos alegría, para que tengamos gozo. Quizás no en balde, por eso es que muchos cristianos a veces padecen de no gozo y es porque no están leyendo. Entonces la primera cosa es que despierta y fortalece la fe. La segunda, al escuchar la palabra, Dios suministra
del Espíritu, Dios suministra del Espíritu, más del Espíritu Santo, no, más no, sino que Dios va fortaleciendo nuestra vida espiritual. El Espíritu de Dios produce tanto una influencia, sin que lo veamos, que nos va llevando a la fe, como una experiencia que consiste en el poder de Dios. Empezamos a experimentar un compañerismo personal que proviene de la fe en Cristo. Esto explica entonces dos cosas. La primera, por eso la Biblia puede hablar del Espíritu soplando donde quiere y teniendo efectos misericordiosos en nuestras vidas antes que pudiéramos elegirlos. Puede leer de hecho eso en Juan capítulo 3, que el viento sopla donde quiere, pero no lo vemos ni para dónde va, pero sí podemos ver sus efectos. Y en muchos, por estar metidos en la palabra de Dios, Dios los va transformando poco a poco. Es Dios el que lo está haciendo, no son ellos mismos. Entonces, en otras palabras, su influencia nos va poco a poco permitiendo escuchar más de la palabra y acoger, hacerla nuestra su palabra. Y dos, esta es también la razón por la cual la Biblia habla del Espíritu viniendo a través de nuestro escuchar la palabra de Dios. Miren, la comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entonces con fe, Dios lo que está haciendo es sosteniendo nuestra vida, y está ensanchando nuestra vida espiritual, y está haciendo que lo conozcamos un poco más. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10:10. Con ese fin enseñó muchas cosas, y luego dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna y abundante. Nacemos de nuevo a una vida nueva por la palabra de Dios. Escucha lo que dijo Pedro en 1 Pedro 1. Ha nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de una imperecedera, por la palabra viva y permanente de Dios. Y esta palabra es la buena noticia que os ha sido anunciada. Dios hace de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, la ocasión para crear, número uno, vida eterna. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escucha, no te pierdas ni una sola de las palabras de Cristo, porque sus palabras son espíritu y vida. Entonces no puedes tener una vida espiritual, no puedes tener el beneficio de esto si no estás todo el tiempo metido en la palabra de Dios. No solo eso, dice la Biblia en San Juan 20:31, estas cosas están escritas para que lo hagas, para que tengan vida en su nombre. Cada vez que practicas la palabra de Dios, estás practicando la vida abundante y estás descubriendo lo que es realmente la verdadera vida. A veces nos engañamos muy fácil al pensar que una vida mejor o más vida proviene de cosas, o de personas o de relaciones, pero no. La mejor vida viene a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te la va a enseñar. El cuarto beneficio es el siguiente: la palabra de Dios da esperanza. ¿Qué nos mantuvo durante toda esta pandemia? ¿Qué nos va a mantener el resto de nuestra vida? Bueno, la esperanza, o la esperanza en la persona correcta. En más formas de las que podemos imaginar, la palabra de Dios fortalece nuestra esperanza. Podemos vislumbrar cuántas formas en que la Biblia da esperanza cuando escuchamos la asombrosa evaluación que hace Pablo solo del Antiguo Testamento. Vean lo que dice en Romanos 15:4. Todo lo que se escribió en tiempos pasados se escribió para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, a fin de que mediante la perseverancia y el estímulo de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, tengamos esperanza. A fin de que mediante la perseverancia de estar allí, y si le agregamos eso, el estímulo, la palabra de Dios nos estimula, dice, nos va a traer esperanza. No solo parte del Antiguo Testamento, sino toda la palabra de Dios nos va a dar esperanza. Una de las cosas que esto nos enseña es que no hemos comenzado a conocer todas las formas en que es posible tener esperanza, debido a que no estamos estudiando la Biblia. Tenemos muy poca experiencia en la vida en comparación con la sabiduría de Dios. Si quieres vivir una vida correcta, una vida abundante, ¿no crees que la persona indicada para enseñártela es Dios, que fue el que la creó, que sabe el futuro? Pues entonces Dios en su palabra quiere enseñarte a tener esa vida para que tengas esa esperanza. A veces lo que necesitamos de la Biblia no es el cumplimiento de nuestros sueños,
sino la absorción de nuestro sueño fallido en la gloria de Cristo que todo lo satisface. Entonces, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no salieron como a mí me gustaría que hubieran salido, etc., si yo pongo eso en mi esperanza en Cristo, entonces Dios absorbe ese fallo, eso que no se dio, eso que me hirió, y en la gloria de Cristo. Y cuando ves a Cristo, estás completamente satisfecho. No siempre conocemos el camino al gozo más profundo, pero toda la Biblia está inspirada por Dios para llevarnos a ese gozo. Por tanto, la palabra de Dios vale más de lo que este mundo te puede ofrecer. Y la quinta cosa, la palabra de Dios nos lleva a la libertad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuándo te hace libre esa verdad? Cuando la practicas, cuando la vives. La verdad de la palabra de Dios obra libertad en muchas maneras. Y cuando te sientes libre, te sientes gozoso, te sientes contento. Pero Jesús señala su enfoque en el versículo 34, en este capítulo 8. Dice, de cierto os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando alguien está metido en una adicción, en un mal hábito, etcétera, está esclavo de eso y no puede experimentar la libertad. Y si no hay libertad, no hay alegría, no hay gozo. La libertad que él tiene en mente aquí es la libertad del efecto esclavizador y destructivo del pecado. La verdad nos libera de esto. Entonces Jesús convierte esta verdad en una oración. En San Juan 17:17, Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar significa liberar del pecado. Entonces, cada vez que estamos metidos en la palabra de Dios, lo que Dios hace es estarnos liberando del poder esclavizador del pecado, de mi orgullo, de mi propia maldad con la cual nací. Necesitamos este beneficio de la Biblia. Mira, leer la Biblia también te va a traer la clave para responder a las oraciones. Mira lo que dijo Cristo. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. En San Juan 15:7. Las palabras de Jesús deben permanecer en nosotros para que nuestras oraciones sean efectivas. La mejor manera de ver lo que significa que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros es mirar lo que Jesús dice acerca de permanecer unos pocos versículos antes. En el versículo 5 dijo, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Dejar que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros significa dejar que Jesús mismo more en nosotros para nosotros. Significa que le damos la bienvenida a Jesús en nuestras vidas, si le damos espacio para que viva, no como un invitado silencioso, sin opiniones ni órdenes, sino como un invitado autorizado cuyas palabras, prioridades, principios y promesas nos importan más que cualquier cosa. La palabra de Dios va a hacer que las oraciones sean respondidas. Dejar que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros significa que dejar que Jesús mismo more en nosotros para nosotros. Significa que Dios mismo va a dirigir tus oraciones. Dios mismo va a poner las peticiones allí. Va a hacer que ores por las cosas indicadas porque Él mismo lo va a poner allí. En el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los deseos del corazón dejan de ser simples deseos naturales cuando el corazón se deleita por encima de todo en el Señor. Si aprendes a tener tu alegría, a sentirte completo en Cristo, a sentirte totalmente feliz en Jesús, cuando te enfocas en Él, entonces este versículo es para ti, deleítate en el Señor. Estás deleitándote en Él, estás haciendo de Cristo lo máximo en tu vida y Él dice la Biblia y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse en el Señor, en la santificación de su nombre en tu vida, en la búsqueda de su reino, en el hacer su voluntad, transforma tus deseos naturales en deseos relacionados con Dios. Y cuando eso sucede, Dios te concede las peticiones de tu corazón. ¿Cómo lograr eso? Lee la Biblia. 7. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Es una gran ventaja en este mundo aprender a ser sabio.
La sabiduría es diferente del mero conocimiento de los hechos. Algunas personas muy sabias tienen poca educación formal. Y algunas personas muy educadas no conocen muchos hechos, por lo tanto no son sabias. La sabiduría es la percepción y el sentido de cómo vivir de una manera que logre las metas para la cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? La Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando eso sucede, el hombre es bendecido, el hombre es beneficiado. Y dado que glorificar a Dios implica deleitarse en Dios, y el bien del hombre implica compartir nuestro gozo en Dios, la sabiduría es el único camino hacia un gozo profundo y duradero. ¿Necesitas sabiduría? Bueno, tienes que meterte en la palabra del Señor. Número 8, la palabra de Dios nos da advertencias cruciales. Si tuviéramos una visión perfecta de todo lo que está bien y todo lo que está mal, y si pudiéramos conocer el futuro y las consecuencias de todo comportamiento y todos los eventos, entonces no necesitaríamos advertencias. Pero estamos ciegos, miopes muchas veces, y hay muchas cosas, y no conocemos el futuro como lo conoce Dios. Entonces, sabiendo esto, puedo decirles que si entendemos este punto, vamos a reconocer que nosotros necesitamos a alguien que nos advierta cuando las cosas están mal, o van mal, o irán mal. Y la persona indicada siempre será el Señor. Nuestras malas elecciones matan el gozo. Y Dios no quiere que suceda eso. Dios quiere advertirnos. De hecho, la Biblia dice que el avisado ve venir el peligro y huye de él. Es una gran advertencia. Y si has leído la Biblia, está llena de advertencias porque Dios nos ama y no quiere que suframos. Número 9, la otra bendición o beneficio de leer la Biblia es que la palabra de Dios nos permite derrotar a nuestro más grande enemigo, que se llama el diablo. El diablo es real y el diablo es terrible. Es mucho más fuerte que nosotros y su objetivo es engañarnos y destruir nuestra vida abundante, la vida que Jesús nos quiere dar. Jesús dijo, fui homicida desde el principio y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propio carácter, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Noten los polos opuestos. Jesús es verdad, la palabra de Dios es verdad, y Satanás es mentira. Y todo lo que hace es para engañarnos y destruir el plan de Dios. La Biblia enseña que Cristo asumió la naturaleza humana para que por la muerte destruya al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Eso está en Hebreos 2:14. La destrucción fue decisiva, aunque no definitiva. Debido a la sangre derramada de Cristo, como les decía, una vez más voy a repetirlo, la destrucción fue decisiva, pero no definitiva. Debido a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, el diablo no puede destruir a los que están en Cristo. La razón es que sus acusaciones ya no son válidas. Gracias a Dios, ¿no? Lo único que podría sentenciarnos a destrucción eterna es el pecado no perdonado. Pero la cruz obtuvo el perdón total. Por lo tanto, el diablo solo puede matarnos, pero no condenarnos. Noten la bendición de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite derrotar al diablo porque Jesús lo derrotó en la cruz. Noten. Y esto se dice mucho. Sí, ya Cristo ganó y entonces tú eres un más que vencedor, etcétera, pero somos pecadores. Nuestra naturaleza es otra, es pensar en lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesito? Estar leyendo la Biblia para encontrar en ella cómo Dios en su palabra, a través de la fe que viene por el oír la palabra, me ayuda a vencer las mentiras y los engaños de Satanás. Y por último, la palabra de Dios es la fuente de un gozo grande y duradero, eterno. Hemos visto hasta ahora 9 razones. Ahora vemos que Dios en la Biblia simplemente dice que es así. El hombre sabio se aparta del consejo de la gente no sabia. El hombre sabio se aparta de esas promesas de placer y descubre que en la ley del Señor está su delicia. En la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Descubre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se seca, no cae. Todo lo que hace prosperará. Salmo 1, 2 y 3.
Los amantes de la palabra de Dios alaban la belleza de la Biblia, están enamorados de las palabras de la Biblia y de los placeres que trae la lectura de la Biblia. Dicen que sobrepasa cualquier asunto terrenal, es más valiosa que el oro y la plata. Y dicen que su sabor en la lengua, de la mente y el corazón es más dulce que la miel y sus riquezas es mejor que la comida. ¿Quieres tener gozo grande y duradero? Medita de día y de noche en la palabra. Sé como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre está dando fruto, su hoja nunca se cae, y sobre todo, eso es lo que da alegría, ¿no? Y todo lo que hace prospera. Solo imagínate. ¿Cuál es la gran conclusión de hoy? Bueno, muy corta, lo dice el Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu palabra? Dijo el salmista. Es mi meditación todo el día. Entonces yo quiero animarles, yo quiero aconsejarles, yo quiero exhortarles a que no dejen de leer la Biblia. Si no lo estás haciendo, empieza hoy. 3 capítulos al día te hacen leer la Biblia todo durante un año. 10 capítulos al día lo lees 2 veces al año. Hay planes de 90. YouVersion, les aconsejo que la busquen. Tiene cualquier cantidad de planes. Tienes cualquier cantidad de tópicos. Puedes buscar fe, puedes buscar esperanza, puedes buscar soledad, tristeza, prueba, y siempre te va a sacar un plan de lectura para que lo hagas. La cuestión es que empieces a examinar la palabra de Dios. Si eres nuevo en la fe, te aconsejo que empieces a leer de Mateo en adelante. Lee los evangelios, lee sobre todo San Juan, y después empieza a leer Hechos en la historia de la iglesia, y métete en Romanos y en las cartas hacia la iglesia de nuestro apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia gentil. Entonces empieza por allí y después vete a los salmos, lee proverbios y ojalá que te disipules para que empieces a entender mejor de qué vida o a qué vida te llamó el Señor, y entonces empezarás a entender mejor la palabra de Dios, y con cada clase, curso y sermón que se dé en la iglesia empezarás a crecer y a amar más la palabra de Dios. Muchos cristianos viven en sed, viven en desesperanza, viven secos en su vida espiritual porque simplemente no están leyendo la palabra de Dios. Anímate, empieza. Satanás no quiere que la leas porque él sabe que ahí encontrarás estos 10 beneficios y muchos otros más que no menciono el día de hoy. Bueno, les animo a que el resto de esta semana envíen un texto a alguien para animarlo. Ora por alguien para animarlo. Dile, oré por ti el día de hoy. Llama a alguien para animarle. Llama a alguien para orar con ellos. No solamente eso, invita a alguien. Si ya está abierta la iglesia, invita a alguien a acompañarte a los servicios de tu iglesia, de la iglesia donde estamos acá. Si todavía tienes temores y no puedes, o todavía tienes dudas, no te desconectes, pero recuerda, la iglesia es las personas, no una pantalla. Y no podrás ser iglesia hasta que estés allí otra vez. Así que estaré orando para que Dios quite todo estorbo que haya en tu vida para no estar en la casa de Dios y pronto puedas estar allí. Pero no solo llegues a escuchar, llega a amar, llega a servir, llega a darte. Y respeta a los que están allí, sea que tengan cubrebocas o no, sea que quieran darte un saludo fraterno o no, porque todavía hay gente que tiene miedo, tiene dudas y hay que respetarlo. Gracias por sus oraciones por mi cuñado, está mucho mejor, sigan orando por él. Y gracias por los que están orando por mi nietecita, está mejorcita, gracias a Dios. Si pueden elevar una oración por Sara el día de hoy, se los voy a agradecer mucho para que Dios ponga su mano y se estabilice completamente en su pequeño cuerpecito y toda la salud vuelva a ese cuerpecito. Así que nada más, mis hermanos, les amo, siempre contentos, siempre animados, y no solo eso, sino que también les animo para los que viven por acá, para que vayan y aprovechen este próximo domingo. Para los que van a Capital sería después del servicio ir, ¿ok? Y no faltar a la iglesia, y les animo para que animen a otros a estar allí, sean Springfield en las 9:15, los que son miembros, por supuesto, de Springfield, y en Capital los miembros también estar ahí a la 1:30. Que Dios les bendiga a todos, es siempre una bendición estar con ustedes y orando por Colombia, para que Dios traiga paz,
orando por las elecciones en Perú, orando por la situación del mal que hay en COVID, en Bolivia y en todo Sudamérica y en Centroamérica. Dios es poderoso, Dios sigue haciendo milagros. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches, un abrazo, chao.